Hola, te saludo con gusto. Mi nombre es Tania Cristabel Becerril González y el día de hoy estaremos hablando en esta videocápsula sobre los medios de control constitucional. En México, nuestra Constitución es la norma suprema que rige la vida del Estado y de la sociedad. Sin embargo, su supremacía no puede garantizarse de manera automática, sino que requiere de instrumentos jurídicos que eviten que otras normas, actos o decisiones de las autoridades la contradigan. Estos instrumentos son conocidos como los medios de control constitucional. En esta videocápsula analizaremos sus características, principios y normatividad. Así, entenderemos cómo estos mecanismos protegen a la Constitución y a la ciudadanía. Pero bien, te estarás preguntando entonces, ¿qué son los medios de control constitucional? Pues son aquellos mecanismos que buscan defender y mantener el orden que fue creado por la Constitución. Se dividen en juicios de amparo, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y la función investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estos medios de control constitucional están regulados por los artículos del 103 al 107 y 105 constitucional. Estos medios de control constitucional están regulados por los artículos del 103 al... El juicio de amparo también tiene principios, y estos son el principio de existencia de un agravio personal y directo. Aquí únicamente se puede promover por la parte a quien perjudique el acto o la ley. El principio de instancia de parte. El juicio puede iniciarse una vez que la parte agraviada solicite al órgano competente. El principio de definitividad. Antes de acudir al amparo, es necesario agotar todos los medios de defensa, como por ejemplo la apelación, aunque también tiene sus excepciones. El principio de relatividad de sentencias. Aquí la sentencia que contiene el juicio de amparo solo beneficia a la persona que lo solicitó. Y el principio de estricto derecho. El juzgador debe limitarse a resolver sobre los actos reclamados a la luz de los argumentos vertidos en los llamados conceptos de violación. Están expresados dentro de la demanda, aunque también esto tiene sus excepciones. Los plazos para el juicio de amparo son, por lo general, de 15 días hábiles, que se contarán a partir del día siguiente en que haya surtido efecto conforme al acto de la ley. En el caso de amparo contra leyes, se dan 30 días hábiles. Y bien, ahora te estarás preguntando, ¿qué es el juicio de amparo? El juicio de amparo es aquel mecanismo que defiende nuestros derechos humanos frente a los actos de la autoridad. Tiene un carácter federal y está previsto en la Constitución y en la Ley de Amparo Reglamentaria en los artículos 103 y 107 constitucionales. ¿Y ante quién se tramita el juicio de amparo? Pues son resueltos por los tribunales de la Federación. El amparo se divide en dos, directo e indirecto. Vamos a hablar sobre los aspectos más importantes del amparo directo. El amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin a un juicio. Lo resuelve el Tribunal Colegiado de Circuito. Procede al momento de concluir el juicio principal. Tiene la finalidad de corregir las violaciones constitucionales en sentencias. Por ejemplo, una sentencia definitiva que ha sido injusta en un juicio laboral. Por su parte, el amparo indirecto va contra los actos de autoridad que violen derechos, leyes, cateos, órdenes o embargos. Lo resuelve un juez de distrito y en revisión un tribunal colegiado. Procede durante el juicio o incluso fuera de él. Tiene la finalidad de evitar actos arbitrarios y violatorios a los derechos humanos. Por ejemplo, un cateo sin orden judicial.
Para terminar con el juicio de amparo, podemos decir que el amparo directo da protección contra resoluciones definitivas dentro de un juicio, mientras que el amparo indirecto protege contra los actos de autoridad que vulneran los derechos, incluso fuera de un juicio. Ahora vamos a hablar sobre las controversias constitucionales. Estos son recursos que se promueven ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando se tienen conflictos entre poderes ejecutivo, legislativo o judicial, o bien entre niveles de gobierno, federal, estatal o municipal. Tiene su fundamento en el artículo 105, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En otras palabras, sirven para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida quién tiene la facultad legal de actuar en un determinado ámbito, cuando dos poderes u órdenes de gobierno se disputan una atribución. Todo esto tiene una finalidad, que es mantener el principio de la división de poderes, garantizar el federalismo mexicano, impidiendo que un poder o nivel de gobierno invada la esfera o competencia del otro, preservar la supremacía de la Constitución frente a los actos que la vulneren. Sus características principales son que se tramitan y resuelven únicamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tienen un carácter jurisdiccional y federal. Buscan resolver conflictos competenciales y no protegen directamente a los derechos humanos como el juicio de amparo. La sentencia puede invalidar los actos o disposiciones generales que resulten contrarios a la Constitución. Tienen efectos generales, es decir, que todo lo resuelto aplica a todos, no solo a las partes en conflicto. Por ejemplo, hubo una controversia constitucional resuelta en 2020, donde la Suprema Corte de Justicia invalidó el acuerdo presidencial que permitía a las Fuerzas Armadas realizar tareas de seguridad pública sin los controles adecuados. Ahora vamos a hablar sobre las acciones de inconstitucionalidad. Estos son procedimientos tramitados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que se denuncia la posible contradicción entre normas de carácter general, como una ley, decreto o reglamento, incluso los tratados internacionales, por una parte, y la Constitución Federal, por la otra. Tienen el objeto de invalidar la norma general o el tratado internacional impugnados para que prevalezcan los mandatos constitucionales. Se promueve de forma exclusiva ante la Suprema Corte de Justicia por minorías conformadas por lo menos con el 33% del total de los integrantes del órgano legislativo. Todo esto tiene su fundamento en el artículo 105, fracción 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su finalidad es de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise si una ley o norma general, ya sean leyes federales, estatales, municipales o incluso los tratados internacionales, sean contrarios a la Constitución. No se enfocan en proteger a una persona en lo individual, como el amparo, sino que protegen a la Constitución de normas inválidas en materia abstracta y general. Tienen la finalidad de garantizar la supremacía constitucional. También evitar que las leyes o disposiciones de carácter general contradigan a los principios y los derechos establecidos dentro de la Constitución, asegurando la uniformidad del sistema jurídico mexicano. Se trata de un control abstracto, que no depende de un caso particular ni de una persona afectada. Se promueve únicamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La sentencia puede invalidar leyes o disposiciones generales que sean inconstitucionales. Sus efectos generales o erga omnes, a diferencia del amparo que protege solo al quejoso. Se debe de presentar
dentro de un plazo de 30 días naturales a partir de la publicación de la norma en el Diario Oficial de la Federación o en algún medio estatal que sea oficial. Por ejemplo, en 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 148-2017, que fue promovida contra las normas del Estado de Chiapas, que limitaban la participación política de las mujeres. En este caso, la Corte declaró inconstitucional esa legislación, al considerar que violaba el principio de igualdad y no discriminación reconocido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, ¿qué es la facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues es aquella facultad para averiguar algún hecho o hechos que constituyan una violación grave a las garantías individuales. Para llevar a cabo las averiguaciones, se debe de nombrar a un juez de distrito o bien a un magistrado de circuito. También se pueden designar a comisionados especiales. Tiene su fundamento legal en el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que regula las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. También tienen un reglamento interno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se establecen los procedimientos internos para la investigación o documentación de los actos que podrían derivar en resoluciones constitucionales. La facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación permite actuar de manera preventiva, además de autónoma, protegiendo así la Constitución y garantizando la legalidad para fortalecer el Estado de Derecho en México, incluso antes de que exista un conflicto formal o una demanda. Como conclusiones, los medios de control son un pilar fundamental dentro del sistema jurídico mexicano. En el juicio de amparo, vamos a tener protección directamente sobre los actos de abusos de autoridad. Las controversias constitucionales nos van a garantizar la correcta distribución de competencias dentro de un país federal. Las acciones de inconstitucionalidad van a preservar el orden jurídico e invalidar las leyes que sean contrarias a la Constitución. En conjunto, esto refleja el compromiso del Estado mexicano con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se obliga a todas las autoridades a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Dan visión al Estado constitucional de derecho, donde ninguna autoridad está por encima de la Constitución y donde la protección de los derechos y el orden jurídico es central. Su estudio y comprensión son esenciales para valorar la importancia de la justicia constitucional en México y su papel en la consolidación de una sociedad democrática y respetuosa en materia de derechos humanos. Estas fueron mis referencias usadas para la realización de esta videocápsula. Hemos llegado al final de este tema. Agradezco mucho tu atención. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.